Bueno, muy bien, ¿qué hora es? 11:39 minutos. Está en la hora oficial en la República Argentina. Nosotros en la mañana informal recibimos, después de un tiempito, sí, al doctor Claudio Fattore, especialista en cuestiones de, además de abogado, especialista en cuestiones de tránsito y demás, ¿no? ¿Cómo está, profe, doctor Claudio Fattore? Buen Después día, de tanto muchacho. tiempo, lo extrañábamos. Buen día, me había... One and Fire. Y volvimos a septiembre, Claro. Bueno, ¿qué tal, Claudio? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, la pregunta va a ser esta, básicamente, después desarrollalo vos. Sí. ¿Por qué los conductores, los conductores somos propensos, somos para que... Nos incluimos todos. Claro. Hagamos una inclusión para que no piensen de que uno es peyorativo o despectivo. Sí. ¿Por qué le erramos tanto? ¿Por qué incurrimos en faltas de tránsito? ¿Es involuntario, es voluntario? ¿No le damos bola? ¿No somos responsables? ¿Cuál es el tema? ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Porque vos sabés, Atilio, que está muy estudiado de por qué una persona viola las normas de tránsito en un país. Y es notable porque los países tienen como personalidades frente a las normas de tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Que hay países que son muy cumplidores y, por supuesto, directamente tiene una reducción de siniestros viales mortales tremendo, y hay otros que son muy incumplidores. Claro. La personalidad en sí dentro de la vía pública, ¿no? Sí. Pero se ha estudiado mucho el tema, y en lo que respecta a nuestro país, habría factores que uno puede decirlo con certeza de por qué una persona mueve su voluntad a pasar en rojo, a exceder la velocidad, a pesar de todas las advertencias. Y uno de los factores, fíjate qué interesante esto, uno de los factores que tenemos en el país, que la gente se acelera de una manera, el estrés y la ansiedad empuja a que una persona viole las normas de tránsito. ¿Escuchá? Sí. Vos estás apurado, saliste estás pensando en el pago de esto, y eso se transmite al volante. Y vos perdés la noción de la peligrosidad frente a esta ansiedad, este estrés que vos estás viviendo en tu vida, y pasás en rojo, Emilio. Sí. Y entonces es como que, encontrás en tu mente una especie de justificación, es decir, llego tarde. ¿Me explico cómo es? Sí. Entonces, esa justificación mental, Nico, hace que como que yo cambio la conducta. Claro. Porque como voy a llegar tarde, estoy muy enquilombado, y no viene nadie, paso. Y ahí estoy violando las normas de tránsito. Bien. Y otro factor que ya está estudiado en la Argentina, con respecto a los jóvenes, tiene que ver mucho con la gente que vos te juntás. Escucha esto. Sí. Si el grupo que vos te juntás son violadores seriales de los semáforos, de la velocidad, no tiene, toda esa imprudencia, vos sos contagiado en ese tipo de conducta. ¿Escucha? Entonces... El entorno, Atilio. El entorno es muy importante, la familia. Totalmente por eso de acuerdo. Lo hemos dicho en algunas oportunidades y lo seguiremos diciendo hasta el día del juicio final. Uno como padre, los que tienen la bendición de ser padres, madres, que tienen hijos que empiezan a crecer, que empiezan a ser conductores empezamos a veces con los ciclomotores, después pasamos a vehículos más chicos, más grandes. Una de las grandes enseñanzas como padre para que crezca derechito esa nena, ese chico, ese adolescente que empieza a manejar, es que no te vea la voz cruzando en rojo. ¿Escuchás? Fundamental. Porque el ejemplo es más fuerte que la enseñanza. Totalmente. Sí. Yo si te digo, Atilio, yo a mi hijo le digo, no robes porque no hay que robar, y me ve choreando a mí. Bueno, o sea, toda mi enseñanza, mis palabras... Da por tierra. Da por tierra porque el ejemplo siempre es más fuerte que la enseñanza. Totalmente de acuerdo. Un maestro que nos diga y nos aliente que debemos ser así, y el tipo es totalmente loco y nos quiere pegar trompada porque nos salió mal la suma, tenemos 5 años. Entonces, no es... Esto es o te quiere adoctrinar. ¿Me entiendes? Entonces, el papá, la mamá, hay que cuidarse un montón en esta educación de vida. Totalmente. Que no te vea que vos cruzás en rojo. Porque cuando él te vio que vos cruzaste en rojo, él va a hacer lo mismo. Va a hacer lo mismo. Y si un día lo querés corregir, te va a decir, pero si vos cruzás en rojo. Y lo naturaliza. Claro. A partir del mal ejemplo tuyo, lo naturaliza. Bueno, negro, crucé en rojo. No. Vos, ese es un principio de quebrar la ley. Exacto. ¿Me entendés? Quebrar la ley no es solo la norma de tránsito. Matar a alguien es quebrar la ley. Estafar a alguien es quebrar la ley. Es quebrar la ley. ¿Entendés? Robarle
afanar es quebrar la ley. Y perdón, ya que estás tocando el tema de robar, sí. Hay una cosa. Si el pibe tuyo tiene 6 años, por ejemplo, vas con vos lo llevas de la mano, tu hijo, el hijito varón que quería, que esperaba, ya tenés la nena que tiene 11, 12, y va con el pibe al supermercado. Por primera vez, el papá lleva al nene de 5 o 6 años al súper. Sí. Y el papá tiene un desliz, que no debería, no es justificación. Que manotea algún producto. Y manotea, por ejemplo, un picadillo. Una latita de picadillo la mete al bolsillito y se olvida de que hay que declarar eso para pagarlo. Claro. El pibe te ve y vos pagás todo el resto. ¿Y el otro? Suponte que pasas y nadie se dio cuenta, no hay control, lo que sea, pero el pibe te vio. Qué ejemplo, ¿no? Ahí está la jugada. El pibe lo naturaliza, dice, papá se afanó o se lleva algo que no pagó. Y es capaz que el chico en el momento que está ahí con vos te tironea para decirte, vos le decís, cállate. Vos rajás, te llevas el picadillo, no lo garpaste, pagaste el resto, pero el pibe se quedó con esa imagen. Y afuera te va a preguntar, papi, ¿y eso que vos guardaste en el bolsillo, qué onda? Exacto. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Bueno, ahí ya está. Bueno, por eso es muy importante el ejemplo como padres y madres frente a este tema. Sí. Pero volvemos para tener estos dos factores que hoy influyen muchísimo en que una persona, más allá de que vaya fuerte del alcohol, de las drogas, de lo que sea, Sí. de la imprudencia, es cómo es empujada a veces en su voluntad a violar una norma o a justificarse en su mente a violar la norma, que es el estrés, la ansiedad que carga a una persona subiendo un vehículo y el entorno que tienen las personas en donde empiezan a copiarse conductas de pasar en rojo, Sí. a gran velocidad, Sí. a veces esa justificación de no pasa si no viene nadie, ¿me entiendes? Metele, nada, si no hay nadie, tiene que ver. Todo ese tipo de conducta y de justificaciones no ¿me explico? Entonces, y la pregunta es, hay más factores, pero para poder corregir todo esto hay una vacuna espectacular de todo esto, que es el conocimiento vial. Ajá. El conocimiento vial y la educación vial, ¿me entendés? Totalmente. Y necesitamos hacer unos refuerzos muy poderosos Sí. a nivel educativo y de programas educativos obligatorios. Okay. La única manera que una persona pueda cambiar la conducta equivocada que está teniendo es con conocimiento para que él pueda, por propia voluntad, a no pasar más en rojo y entender que el 94% de los muertos de este país en accidentes se debe a la falla humana. ¿Me entendés? Entonces, y empezar que la persona tenga un valor de su vida. Una persona que anda en una moto y pasa a 70 en un bulevar de Villa María en rojo, la persona más de fondo, más allá de decir, che, casi me matás y los insultos y todo, la persona que está manejando no tiene su valor de su vida para él, no ha llegado a comprender lo que vale, porque cuando una persona se va de este mundo y se va a temprana edad, no tenemos dinero, como dice, la vida no tiene precio. Claro, porque por más oro del mundo no lo podemos pagando traerlo a la vida de nuevo. ¿Me entendés? Entonces, estas son las cosas que hace que una persona pueda cambiar y dejar el estrés abajo de la moto y del auto y de dejar de ver que tus compañeros, tu gente conocida violan mucho las leyes, pasan en rojo, andan a gran velocidad por los bulevares de Villa María y todo ese tipo, y entrar a pensar de decir, ¿me entendés? Yo tengo que valorar más mi vida. Vos tenés que valorar mucho tu vida, porque la vida de todos los que estamos acá no tiene precio. ¿Eh? La vida de nadie. La vida de nadie, Atilio, tiene precio, porque si tuviera precio, entonces si te morís por haber hecho una gran error humano tuyo, podríamos conseguir los millones de dólares que fuera necesario y te resucitamos. Pero no se puede. Vos sabés que... No se puede. Entonces, por ahí va la cosa, ahí para ir esto redondeándolo. El conocimiento, la educación vial, ¿me entendés? Sí. Es importante para el que es muy loco a la hora de agarrar un volante de auto, de moto. Es muy, muy santa bárbara, ¿viste? Y pasar, mirar los costados, todo ese tipo de actitudes, la única manera es que empiece a entender que por dónde viene la mano, porque tiene muchas posibilidades, según las estadísticas,
de fallecer a muy corta edad. No voy a contar nada nuevo, pero te lo quiero mencionar, porque Sí. viene lo que estás diciendo. No voy a contar nada nuevo. Pero realmente el otro día me quedé más que sorprendido. Mira que, es decir, realmente yo creo que todos los días podés sorprenderte más aún de todo lo que ves. Parece que has visto todo en materia de infracción y no. Sí. Mira, hará 2 noches atrás, yo estaba regresando a mi casa y me detengo en un semáforo a una cuadra de casa. Obviamente estaba en rojo, Sí. Boulevard Cárcano. Y escuché un ruido, escuché un motor que venía en pleno funcionamiento, pero a una velocidad que Ruido de escape, digamos. Sí, y Sí. la marcha del motor sobre todo, sí. pero una cosa impresionante que pasó allí a 6 metros del coche mío, era un cadete. Venía por Cárcano hacia Italia, hacia Boulevard Italia, en rojo, estábamos todos los coches parados. Sí. Obvio. El tipo pasó sin mirar, porque no miró hacia ningún lado. El tipo como venía, viste, como si fuera un caballo con las anteojeras, Sí. pero pasó una velocidad, yo te digo, esa moto no iba a menos de 80. En rojo y derecho como si tuviera, no sé, Carril propio. un carril propio, te das cuenta, protegido Claro, de todo. sí, sí. Si esa persona agarra, por ejemplo, un ciclista o lo que sea, es trágico, termina en tragedia. No había otra posibilidad. La velocidad que traía era impresionante. Además de no respetar el semáforo, pero venía a una velocidad increíble. Yo digo, ¿cómo puede este pibe realmente conducirse así en la vida? Sale en la etapa de policial en cualquier momento. Sí, sí, sí. No hay otra forma de pensarlo. Bien. Vos sabés que hace unos días les comentaba a los chicos también, Sí. viniendo por acá una mañana, horario, los chicos van al colegio, Claro. yo a un par de cuadras de casa tengo una rotonda. Yo Sí. vivo frente al parque, Rivadavia, al final, antes de salir a la Marco Juárez, hay una rotonda. Ajá. Yo venía por Rivadavia, tomo la rotonda para salir a Marco Juárez y por la otra calle, digamos, por otra de las arterias que llega a la rotonda, venía otra moto que traía 2 chicos al colegio. Venía la madre con 2 chicos hacia el colegio. Lo que tendría que haber hecho, obviamente, desde Santa Cruz, que es esa calle, meterse a la rotonda, pasar por atrás mío, Lógico. digamos, Sí. y salir hacia Marco Juárez. Exacto. Claro, sí. ¿Se entiende? Ya me imagino lo que es. Hizo el recorrido contrario, digamos. O sea, se metió metió en en sentido contramano. contrario de la rotonda. Claro. digamos. Contramano. Claro. Giró la rotonda al revés Con los y chicos. salió a la Marco Juárez. Sí, bueno, es grosso, Eh, ¿no? Con los chicos. Con los chicos. Entonces yo después le decía a los chicos, después como decís, no sé, te llaman del colegio y te dicen, che, mira, tu hijo se copia en todas las pruebas. Está bien, exacto, es lo que estamos hablando. Está muy bien. Lo comentábamos el otro día. Claro. Es como decir, ¿y vos qué le decís al chico? ¿Qué ejemplo le das? Che, ¿te estás copiando en la escuela? Y sí, mami, pero vos estás pasando, vos a doblar la rotonda en contramano. Claro. Eso te digo, ¿viste? Está bien, está Es lo bien. que voy a decir, lo del ejemplo. Claro. Eso ahí está, ¿ves? Todo es una enseñanza de vida para todas las cosas. Para la escuela, para conducirse con otras personas. Ujú. ¿Viste? Es muy importante todo esto que hablamos, es muy importante. Japón, para ir cerrando el tema, es el país de mayor educación vial de esta tierra, Japón. junto con Suiza y con los noruegos allá arriba. Sí. Y supongo que a lo mejor también podés incluir, supongo que a Islandia también. Sí, que es muy chiquitito, Pasa otra que vida, Japón pero- tiene algunas prácticas en las niñez que los niños van solo a la escuela de muy Sí, chiquito de muy chiquititos. y cruzan la calle de muy chiquito. Sí. Entonces todos se respetan entre ellos. El respeto que tiene la sociedad japonesa es realmente Sí. es realmente digna de estudio. Sí, es digno de esto. El respeto humano que hay entre esa civilización. La comunidad es japonesa. es impresionante. Un Es nenito impresionante. que va al jardín solo, Solo. y lo baja el colectivo. Sí. Entonces ellos tienen un concepto muy grande de la educación. Todo se basa en la educación. Ahí no hay Para ningún cerrar, coche que nos te voy a frene. contar una anécdota para cerrar. Había entrado un ministro de educación Sí. en donde le plantean que había un tramo de unos tranvías donde subían los chicos y que había quedado una nena que subía de 5 o 6 años a la escuela a la mañana y a la tarde volvía con el tranvía. Y la nena, el único medio de locomoción que tenía era eso. Y le sugirieron al ministro unos asesores que cerrara la línea esa por improductiva, porque no tenía rentabilidad. Okay. Y le explicaron que la única que subía, le mostraron las filmaciones, era esa nena de 5 años que ella iba a la escuela y volvía a la tarde en la línea de ese metro.
y le dijo el ministro de Japón de Educación, le dijo, la línea va a continuar, porque este país se ha hecho con educación. Si esa nena no estudia, podría ser el principio de nuestra caída como nación. Porque se caen los imperios, la sociedad y todo se caen por no tener conocimiento y no saber cómo evaluar las cosas frente a la vida. Así que esa línea, hasta que la nena termine la primaria, por así decir, esa línea la vamos a pagar nosotros. Parecido acá. Entonces, por eso no hay muchos siniestros viales allá, porque el respeto humano... 3 siglos de cultura diferente. Bueno, pero es interesante tener conocimiento. Es muy interesante lo que contaste, muy interesante. Así es. Bueno, Doc, ¿algo más? No, nada más, un gusto de estar con ustedes, que tengan buen fin de semana y nos vemos próximamente. Lindo volverte a ver y bueno, te esperamos, si Dios quiere, la semana próxima. Ok, un abrazo. Bueno,